Shabbat Shalom. Dios los bendiga a todos. Pues es un día muy gozoso. Es un día, iniciamos el reposo. Y es maravilloso poder iniciar siempre en hermanos, como dice la palabra, en unidad, compartiendo la palabra. Antes de cualquier cosa, hay que ponernos delante de Dios para que Él escudriñe nuestros corazones y esta palabra pueda ser de bendición para todos los que estamos aquí y los que están fuera también. Me gustaría pedirle de favor a mi hermano Félix, quien estuvo a cargo toda la semana de llevar la porción que estudiamos, quien abra este espacio en oración, por favor. Dios Padre, Dios de la gloria, bendito eres, Padre. Damos inicio, Dios mío, a tu palabra. Habla nuestra vida, abra nuestro corazón, Dios de la gloria. Que seas tú en nuestra vida, Padre Santo. Que seas tú, Padre, en cada corazón, Dios Altísimo. Bendice a nuestra hermana Isabel. Que seas tú, Dios mío, en ella, Padre Santo, y en cada uno de nosotros, Dios de la gloria. No es casualidad que estemos en este lugar, Padre Santo, sino es por ti, Padre Santo. Abre nuestro corazón, ayúdanos día con día, Padre Santo, a hacer tu voluntad y no la nuestra, Dios de la gloria. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Esta semana fue de mucha bendición porque la semana pasada hablaba con la pastora y le decíamos que la palabra de Dios no tiene vacaciones. Siempre nos permite Dios, aun cuando no estamos en el ir y venir del diario, nos permite estar viendo su mano poderosa y su palabra viva en cada uno de nosotros. Y si escudriñamos a tiempo y a destiempo, como escrito está, es aún más maravilloso poder ver lo que Dios hace en nosotros mismos, pero también en otros hermanos que van en ese camino. Y eso es muy grande, porque vemos que la misericordia de Dios se extiende a muchos, y no solo a uno o a dos o a tres. Dios tiene misericordia de quien Él quiere. Y esa es la voluntad perfecta de Dios. Entonces, que hoy no hable la persona, que hable Dios a nuestros corazones, para que no haya nada que obstaculice el poder aprender de su palabra. Y yo, la verdad, le he dado muchas gracias a Dios porque me ha permitido estar bastante tiempo últimamente sentada escuchando a muchos hermanos pasar a enseñar la palabra. Y verdaderamente ha sido de gran bendición, porque podemos ver cómo lo inescrutable e insondables de sus caminos habla y revela sus verdades a quienes lo buscan con un corazón sincero. Y eso se reproduce en los demás. ¿Por qué? Porque también cae como lluvia de bendición para nosotros. Y precisamente eso no sé, no creo que haya un término, un apelativo específico para describir la bendición que Dios trae a partir de eso. Entonces, la gloria y la honra siempre es para el Señor, en este tiempo y en cualquier tiempo. Y esta semana, la porción que estuvo enseñándonos Dios a través de nuestro hermano Félix, quien estuvo a cargo de todo el estudio de esta semana, que fue de mucha bendición, es la porción 10 y significa o se llama al fin o finalmente, según la traducción, al fin o finalmente. Y la verdad es que el solo título de la porción nos lleva a ver la grandeza de Dios, porque todos queremos llegar al fin, a decir, al fin, Señor, aquí estoy. Al fin, Señor, aquí me presento delante de ti, para entonces pasar a la eternidad contigo, para vivir en la Nueva Jerusalén.
Y en esta porción estudiábamos la vida, o continuamos estudiando la vida, porque la porción pasada empezamos de José, cuyo significado en hebreo de su nombre también tiene toda la apelativo a la tipología de Cristo, que es salvación. Entonces, en ese sentido, nos llevamos todas estas semanas hemos estado hablando de que José es un tipo de Cristo, de que José estaba representando aspectos del Mesías, carácter de Cristo, aspectos del carácter de Cristo. Pero incluso vimos citas donde unos y se comparaban unos con otros, ¿no? Sabemos que él tenía la investidura cuando recibe la túnica. El Padre le ha dado toda autoridad a Cristo. Sabemos que era el Hijo amado. Dicen los evangelios que es el Hijo en el que el Señor se complacía. Entonces podemos ver como muchas similitudes entre José y Cristo. Entre José y Cristo, perdón. Pero lo que más me llamó la atención, considerando los tiempos en los que estamos, es que ambos fueron profetas. Ambos hablaron la palabra de Dios para preparar al pueblo. Y entonces vamos a empezar a escudriñar las Escrituras, porque en el tiempo de José no había Pentateuco, no estaba escrito. Pero hay algo interesante. Dice que el Señor hablaba con todos ellos y les enseñaba. ¿Y qué les podía enseñar? ¿Qué cosa podía hablar Dios que no fuera su misma palabra? Porque todos estos hombres obedecían los mandamientos sin estos estar escritos en la piedra. Todos estos hombres sabían lo que Dios llamaba agradable y lo que le desagradaba sin tener los rollos de la Torá. Todos estos hombres tenían escritos esa palabra en el corazón, es decir, que el Espíritu de Dios habitaba en ellos. Finalmente, habían todos estos hombres pasado su proceso y finalmente habían nacido de nuevo. Al fin, eran vasijas en las manos del Todopoderoso. Entonces, aún el mismo Cristo se hizo hombre, el mismo Dios se hizo hombre en la persona de Cristo para ser usado según el propósito de la redención, el propósito de la salvación, el propósito para el que todos ahora pudiéramos retornar al Padre, todos ahora pudiéramos hincarnos en oración, pedir perdón en el nombre de Cristo y ser salvos por gracia, porque eso ni siquiera es mérito nuestro, es mérito de Dios mismo, que por amor de su nombre se dio a sí mismo y ahora todos podemos ser salvos. Entonces, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, dice, y es allí donde nos va a llevar a estudiar este aspecto de la vida de José y de Cristo. Dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual haces bien en prestar atención como una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones. Entonces, tenemos la palabra profética más segura, todas la tenemos en las manos. Se llama Biblia. Tenemos la palabra profética más segura, no hay pierde, no hay manera de equivocarnos, no hay manera de error, porque esto fue escrito por Dios a través de cada uno de los hombres que utilizó e inspiró para llevar a cabo estas líneas. Línea por línea, renglón por renglón, palabra por palabra, como escrito está. Entonces dice también que hacemos bien en prestar atención. Hacemos bien en prestar atención, en enfocar nuestros sentidos naturales y espirituales a esa palabra. ¿Para qué? Para poder identificar lo que Dios está hablando, las señales que está mostrando, el tiempo en el que estamos viviendo. Entonces, hacemos bien en prestar atención. Luego dice también,
hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en lugar oscuro. Dice la Escritura que todos estábamos como en tinieblas, oscurecidos, embelesados, sin luz. Éramos alumnos. La palabra alumno significa sin luz. Por eso el Señor no llamaba a los discípulos alumnos. Los llamaba discípulos, seguidores, que iban siguiendo el ejemplo, que iban siguiendo el estandarte, que iban siguiendo la enseñanza y la iban poniendo en práctica. Un alumno es una persona que no tiene luz, que está oscura. Entonces, pero él dice que nos ha sacado de ahí. Entonces dice, hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en lugar oscuro. ¿Alguna vez has llegado a la casa y está todo oscuro? Entonces, para no tropezarte, para poder abrir la puerta, hay que encender una luz. Y entonces saber por dónde andar. Es exactamente lo mismo. La lámpara se convierte en la luz en esta casa oscura que somos nosotros. Y que empieza a irradiar todo, hasta que se ilumina en su totalidad. Dice, hasta que el día despunte, hasta que haya amanecer, un nuevo comienzo, una nueva vida. Segunda de Corintios 5 dice, hasta que aparezca un nuevo, ella aparezca ¿en dónde? En nuestros corazones. Es decir, que el Señor retire todas las tinieblas, disipe la tiniebla del corazón para que pueda, ¿qué? Gobernar este corazón, para que pueda hablar su palabra a estos corazones, pueda habitar en estas casas y entonces ¿qué hagan estas casas? Se conviertan en ¿qué? ¿Qué hacían los vigías? ¿Qué hacían los gallos en el templo? Tocaban la trompeta, anunciaban los cambios, anunciaban los inicios y los finales. A eso nos ha llamado el Señor, a anunciar su palabra, la palabra profética más segura, que lleva la luz. ¿La luz de qué? Del Evangelio. Cristo Jesús, Dios hecho hombre, 100% Dios, que vino a este mundo como hombre, murió en la cruz, al tercer día resucitó y nos ha dado la oportunidad de estar sentados a la diestra del Padre por la fe. ¿Qué? La fe que salva, la fe que redime. Porque dice la palabra que todo el que en él cree tiene derecho o potestad, según su versión, de ser llamado ahora Hijo de Dios. Entonces, nos ha vuelto a reconocer el Padre. Pero ¿eso qué tiene que ver con José? Les decía, porque el Señor también habla a través de su palabra, pero también habla a través de diferentes formas. Por ejemplo, los sueños. Porque cada vez que Dios habla su palabra para anunciar un cambio, para anunciar un juicio, habla a sus profetas, habla a su pueblo, para que estos anuncien y que, dice la palabra, que todos puedan proceder al arrepentimiento, que tengan oportunidad de arrepentirse. Es grande verdaderamente la misericordia de Dios, porque no queriendo que ninguno se pierda, todos pueden proceder al arrepentimiento si escuchan con atención, si le prestan atención a la palabra profética más segura. Entonces, ¿cómo sabemos que esto es cierto? Vámonos por favor al libro de Deuteronomio capítulo 18, que hoy vamos a irnos un viaje un poco largo porque vamos a ver hasta el Apocalipsis. Vámonos al libro de Deuteronomio capítulo 18, a partir del verso 21, del verso 20. Dice así: pero el profeta que habla con presunción en mi nombre, que está hablando Dios, una palabra que yo no haya mandado hablar, o que hable en nombre de otros dioses, ese profeta morirá.
Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Verso 22. Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa palabra que el Señor no ha hablado, con arrogancia la ha hablado el profeta. No tendrás temor de él. Entonces, para que sea palabra de Dios, esto debe cumplirse. El primer requisito que dice Dios en la palabra es, oye, para que sepas que es palabra de mí, dada a otro, debe cumplirse. Es decir, que lo que ha dicho debe acontecer. Entonces, me llevó a pensar, y de verdad que por gracia de Dios, a revisar lo que habíamos aprendido el día martes en la clase. Porque muchos hablan, vino un sueño y no sé qué y eso. Y la verdad es que Dios sí habla a través de los sueños. Pero entonces o sobrevaloramos o subestimamos. Y el Señor nos pide que seamos justos jueces. Dios no está hablándote de que juzgues a tu hermano. La palabra juicio aquí la está utilizando como sinónimo de discernimiento, de que seamos inteligentes y sabios en el Señor para discernir con justo juicio si viene exactamente o no viene de Dios, como hacían los de Berea. Entonces, dice que cuando un profeta hable en nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa palabra que el Señor no ha hablado, con arrogancia la ha hablado el profeta. No tengas temor, dice. No le hagas caso. ¿Qué pasa con los sueños? Decía nuestro hermano Félix en la clase, y que habían 3 tipos de sueños. Había un tipo de sueño que era influenciado por el ambiente, lo que estábamos viviendo, la situación, y tal vez alguna comida echada a perder o demasiado. Puede pasar. Pero también habían 2 tipos de sueño que me llamó mucho la atención, y es que uno provenía de Satanás. El enemigo, como imita todo lo que hace el Señor, imita, no crea, entonces imita sueños para desviar a las personas del propósito que Dios tiene para ellos o hacerles creer algo que no tiene nada que ver. Y para ese tipo de sueños es cuando más debemos orar al Señor para pedir discernimiento, porque la línea es tan engañosa y tan delgadita, que muchas veces va a ser muy difícil determinar cuál es cierto y cuál es no. Entonces, hay 3 cosas que a lo largo del tiempo, gracias a Dios, hemos podido aprender. Porque vienen también los sueños de parte de Dios. Esos sueños que Dios nos permite tener para revelarnos su palabra, para revelarnos un acontecimiento, para revelarnos algo que nos quiera decir a nosotros o algo que quiera decir a través de nosotros a otras personas o a la congregación local o en general. Entonces, dice aquí en Deuteronomio 18 que debe pasar. Y aprendíamos, no sé si la pastora se acuerda, que esa palabra, ese sueño o eso que Dios nos hablaba debía generar una profunda convicción en nuestro corazón. Una convicción profunda que da paz, que sabes que viene de Dios. Cuando algo no produce paz en el corazón, no puede venir de Dios, porque Dios no produce incertidumbre, porque Dios no habita en el caos. Entonces dice también que debe estar confirmado en la palabra. Entonces, eso está confirmado en la palabra. Nos va a llevar a buscar en la palabra la interpretación correcta de ese sueño, que fue lo que hizo José. Y finalmente,
como está ahí literal y plasmado en Deuteronomio 18, las circunstancias van a confirmar que el tal viene de Dios. Entonces fíjense qué importante, no es nada más me levanto, tuve un sueño y vámonos, ya, dije y fue y será. Tiene que traer toda una serie de requisitos que Dios permite que pasen para confirmar. ¿Por qué? Porque escrito está que para que algo sea cierto debe constar de 2 o 3 testigos. Entonces vámonos, dicho lo anterior, ahora sí, por favor, a Génesis capítulo 41. Para ese entonces, José ya había sido vendido por sus hermanos, que esto es bien importante y vamos a ir para allá. Ya había sido vendido por sus hermanos, ya había sido culpado por la esposa de Potifar de un acto horrible, ya había sido encarcelado y había conocido al copero y al panadero. Y entonces ya habían pasado 2 años desde eso. Ya tenía 2 años ahí. Después de haber liberado al copero, ya tenía 2 años 2 años más en la cárcel. Las cárceles de esa época no eran lo que hoy conocemos nosotros como los centros penitenciarios. Literal, eran edificaciones bajo tierra donde, ¿conocen la frase se pudrió en la cárcel? Bueno, esta gente, literal, así les pasaba. Su muerte duraba muchos años y era una agonía lenta y dolorosa porque se podrían dentro de la cárcel. Entre la humedad, las ratas, etcétera, en ese hoyo profundo de toda limaña y toda cosa espantosa, oscura, además, allí se podrían los hombres. Porque esto es importante, porque este hombre estuvo allí 7 años. Exactamente. El José que entró ahí no fue el mismo que salió. Imposible. Entonces dice, verso 1, Génesis 41, dice, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que el río subían 7 vacas hermosas y a la vista eran muy gorditas y pastaban en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto, enjuntas de carne, es decir, flacas hasta el hueso, con la piel pegada al hueso, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto, enjuntas de carne, devoraron a las 7 vacas hermosas y las muy gordas, y despertó el faraón. Se volvió a dormir. Tuvo otro sueño donde 7 espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña, y después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas al viento solano. O sea, un palito así todo escuálido que se movía de un lado para el otro. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu. Esto es bien importante porque no habla de su mente. Dice que lo que se había agitado era el espíritu. Entonces, el espíritu se había agitado y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto. Cuando algo nos pasa y nos causa agitación, ¿qué es lo primero que hacemos? Siendo honestos, naturaleza humana. Reviso todos mis recursos alrededor. Ya, no es cierto que lo primero que hacemos, al menos no inicialmente, porque vamos en ese proceso, es hincarnos a buscar al Señor. Cuando estamos empezando en este camino de Dios, de conocer al Señor, lo primero que hago es, tengo una dificultad y no me hinco delante de Dios, lo primero que hago es revisar mis recursos, saber cómo resuelvo mi problema. ¿A quién llamo? ¿Quién me echa la mano? ¿Qué tengo, qué no tengo? ¿Con qué cuento, con qué no cuento?
¿O estoy diciendo algo que no sea cierto? Entonces dice, llamó a todos y a todos sus sabios y le contó el faraón sus sueños, pero nadie pudo. Y entonces pasa que estamos en esa situación súper complicada, metidos hasta el fondo de todo y nadie nos puede ayudar. Nada nos puede ayudar. Entonces las llamadas no funcionan, no contestan, los correos no se responden, las visitas tampoco tienen éxito. No hay nada. Nada. Entonces, es cuando aparece una persona. Normalmente es una persona. Y habla de Dios. Oye, fíjate que a mí me pasó algo similar. ¿Y cómo lo resolviste? Me hinqué a orar. No, pero eso no funciona. ¿Cómo va a ser posible? No. Sí. Y mira, Dios hizo esto y esto y esto y esto por mí. Y si lo hizo por mí, también lo puede hacer. Y vas tú todo escéptico y dices, bueno, ¿sí? ¿Será que puedes? Amén. Y me paro. Esa persona era el jefe de los coperos, que había conocido a aquel hombre que hablaba de parte de Dios, que había conocido a un profeta que interpretaba sueños porque Dios había depositado sabiduría en él. Entonces dice, yo me acuerdo, dice el copero habla a Faraón y dice, me acuerdo hoy de mis faltas. Hoy, y dice, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, me echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia y a mí el jefe del panadero. Allí con nosotros, verso 12, estaba un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Aquí va Deuteronomio capítulo 18. Entonces, y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Como escrito estaba, lo que se había profetizado venía de Dios, porque así había acontecido, así había sucedido. Entonces el faraón llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y se mudó sus vestidos. Entonces sale de la cárcel, sale del hoyo, se afeita, es decir, se le quita todo el pelo feo, lo bañan y le mudan los vestidos. Ya no anda con este andrajo. Ahora tiene un vestido nuevo. Escrito está que Él, nuestro Señor Jesucristo, como primicia de todo, como primicia de la resurrección, fue ¿qué? Transformado. Dice que esto en el monte de la transfiguración nos mostró y dice que cuando resucitó no era igual. Y a este hombre le mudaron los vestidos. ¿Por qué? Para que se pudiera presentar delante del rey. Entonces Cristo debía resucitar y dice ahí en Juan capítulo 20, si no estoy mal, y dice, no me toques, le dice a María Magdalena, le dice, no me toques porque aún no he subido al Padre. Aún con el nuevo vestido, con la ropa nueva, no se había presentado delante del Rey, de reyes y Señor de señores. Exactamente. Entonces, nomás hasta ahí. Dijo Faraón a José. Dijo Faraón. Entonces empezó el Faraón y le dijo, yo he tenido un sueño y no hay quien interprete, por más que he oído decir que oye sueños para interpretarlos. Y respondiendo José a Faraón diciendo,
Importante, la respuesta que le da no está en mí. Dios será el que dé la respuesta propicia a Faraón. No está en mí, no está en ti, no está en nadie. Es Dios el que da la respuesta propicia a cada quien. Y esa respuesta viene no en una oración de 1 segundo, ni de 30 segundos, ni de un día, ni de 2 días. Muchas veces pasa mucho tiempo. Pero me llamó la atención de que antes de que pudiera presentarse, la ropa tenía que ser renovada. Es decir, para que podamos escuchar la voz de Dios en nuestras vidas, nos dé esa interpretación, nosotros tenemos que nacer de nuevo, salir de la cárcel, empezar ese proceso de ser liberados, para que entonces, ¿qué dice la Escritura? Vayan y profeticen, vayan y den testimonio de mí, hagan más discípulos. A Dios no le interesan los alumnos, a Dios le interesan los discípulos, porque estos se van a replicar. Entonces, este profeta dice, respondiendo Faraón, la respuesta no viene de mí, será Dios el que dé la respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba allí a la orilla, y le repite todo el sueño. Y entonces respondió, verso 25, respondió José a Faraón, el sueño de Faraón uno mismo es. El sueño de Faraón uno mismo es. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Y le empieza a explicar, las 7 vacas son 7 años, y las 7 espigas hermosas 7 años son. Abundancia, toda abundancia. Todo el Nilo iba a florecer, todo iba a dar muchísimo fruto. Pero también las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió Faraón, lo que Dios va a hacer, Dios ha mostrado a Faraón. Esta frase es bien importante porque habla de que Dios anuncia, Dios muestra, Dios no esconde sus planes, Dios anuncia lo que va a suceder. Dios habla por medio de su palabra lo que va a acontecer. Y esto es bien importante porque ahora este hombre desechado por los suyos, se convertía ahora ¿en qué? Egipto representa el mundo. Representaba también en aquella época la fuerza política y económica más importante de la tierra. De hecho, se le llamaba el mundo, era el rey del mundo, porque era quien tenía la supremacía en ese tiempo histórico. Entonces dice, Dios ha mostrado lo que va a hacer a Faraón. Dice, y aquí vienen 7 años más de abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la tierra, y será olvidada la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Entonces Faraón dice, bueno, si esto va a ser así, ¿qué podemos hacer? Entonces dice, y sucederá, y al suceder el sueño de Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Entonces le está hablando de que el hecho de que haya tenido el mismo sueño 2 veces confirma el hecho de que ese juicio ha sido decretado por Dios y se llevará a cumplimiento. Entonces le dice, y entonces dice, al suceder el sueño, dice, por tanto provéase Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios?
¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Hallaremos otro Redentor? ¿Hallaremos otro Salvador? ¿Hallaremos otro que nos dé alimento en el tiempo de la hambruna? ¿En cuya presencia esté la sabiduría? Entonces dice Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y entonces ahora vámonos por favor, Juan 1:14. 1:14. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de felicidad y amor inagotable. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Entonces aquí podemos ver que esta palabra era ley. El verbo, la palabra. Y dice aquí en Génesis 41 que su palabra iba a ser ley. Que su palabra iba a ser lo que se iba a hacer en el mundo, en Egipto. Y aquí dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y que todo había sido hecho por la palabra. Entonces podemos ver a Cristo representado allí también. En un José que pasaba de ser de vil y menospreciado, sacrificado, vendido por los suyos, como dice aquí, que a los suyos vino y no le reconocieron como Dios. Entonces no reconocieron la autoridad que el Padre había delegado en el Hijo. Y entonces lo echaron al fondo. Lo vendieron. Se burlaron de él. Y entonces dice que habitó entre nosotros y vimos su gloria. La humanidad estaba representada, el pueblo de Israel representa en el micro, el gran macro del plan de redención para la humanidad. Por eso es tan importante observar el pueblo de Israel. Entonces, estos dos hermanos representaban toda la humanidad, aspectos diferentes de todos nosotros. Y eso pasa muchas veces, que llega a nosotros Dios y no lo reconocemos. Porque no vamos a la palabra profética más segura. Porque confiamos más en lo que dicen otras cosas, o en las tradiciones, los que dicen otros, lo que piensan otros, que en ir a comprobar si lo que he escrito es verdad. Y entonces alguien viene y profetiza y dice cualquier cosa y creemos que es cierto, sin ir a ver si está en la palabra y si esto pasado el tiempo se ha cumplido. Entonces, por ejemplo, Santiago 3, versos del 3 al 18, dice, parafraseando, ¿quién es sabio y entendido que muestre su buena conducta en nuestros corazones? El sabio y el entendido muestra su buena conducta. ¿Cómo muestra su buena conducta? Obedeciendo la palabra. Entonces, cuando José es exaltado, siendo el menor de todos, es exaltado al convertirse el segundo dentro del imperio egipcio, cuya palabra iba a ser la ley, entonces solo queda por debajo del rey, por debajo del faraón. Pero decimos que es un tipo de Cristo. Entonces esto también debe estar representado en los evangelios y cumplido en Cristo para que esta palabra sea una verdadera profecía, para cumplir lo que está escrito en el requisito. Entonces vámonos a Juan 14, verso 28 y dice, han oído que yo les he dicho, voy y vengo a ustedes. Si me amarais, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Entonces, fíjese, el Hijo sigue siendo Dios, pero no es mayor que el Padre.
Entonces, el Hijo se somete a la autoridad del Padre y toda la creación está sometida bajo la autoridad del Hijo. E instruye a sus profetas a través de ¿qué? Del Espíritu Santo, la sabiduría de Dios. Y esto es un poco pesado, pero es necesario entenderlo. ¿Por qué? Porque nos enseña rudimentos, fundamentos en la palabra. A veces solo estudiamos la vida de estos hombres como ejemplos de santidad o históricos, lo cual es muy bueno, pero se nos pasa por alto que estos hombres venían a testificar y a dejar las señales para identificar al que iba a ser su Mesías, su ungido, su Redentor, su Salvador. Entonces, ¿por qué no reconocieron a Jesucristo, los suyos? Porque estaban inmersos en sus tradiciones de hombres y no vieron las señales que estaban escritas. Había un José que esto ejemplificaba toda la personalidad de Cristo. Había un Moisés que hablaba como habló Cristo, que hablaba de la ley, como Cristo, la palabra. Por eso empezamos con 2 de Pedro, porque la palabra profética más segura es la palabra, la Biblia. No tiene un libro de apoyo. La Biblia no necesita un libro de apoyo para explicarse a sí misma. Ella misma se explica por sí sola y nos testifica. ¿Por qué? Porque como dice en Eclesiastés, lo que fue, es y lo que es será. Nos está hablando de tiempos encíclicos, en círculos. Entonces, así como José fue exaltado, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, Cristo Jesús, fue exaltado hasta lo sumo y está sentado a la diestra del Padre, sojuzgando toda la creación, porque escrito está, dice, toda autoridad me ha sido dada, toda. Y aquí dice que solo el Padre es mayor que Él. Entonces, si nos damos cuenta, podemos ver a Dios y al Hijo aquí. Y entonces podemos ver que nos están dando señales para identificar. Entonces, nos estaba hablando de la venida de Cristo. Y ahora, ¿qué hace el Señor? Nos está anunciando su siguiente venida. Entonces, ¿por qué era importante? Yo sé que era un poco lento y pesado, pero se convierte en el fundamento para entender que Cristo siempre ha estado, desde el principio, incluso desde antes de la fundación del mundo, porque exactamente. Entonces siempre ha estado Cristo manifiesto y ha dejado señales para que su pueblo diligente lo pueda identificar. Entonces, en el tiempo de los fariseos, saduceos, escribas, etcétera, cuando llega Cristo, hubo hombres y mujeres que lo reconocieron. Exacto. Siempre hay un remanente. De toda la humanidad, siempre hay un remanente, aún en el tiempo del hambre. Porque si seguimos estudiando, llega el tiempo, y ahora sí en Génesis 42, llega el tiempo en el que, ya se convierte, se hace todo, se recoge el grano, llega el tiempo de la hambruna, la tribulación y la gran tribulación. Y va a venir otra vez. Había hambre, los animales morían, no había comida. Dice la Escritura que era una hambre como no había habido. Tenían mucha hambre. Y entonces se enteran que en Egipto había comida. Fíjese, aquí hay un principio bíblico bien importante. A Jesucristo los suyos no lo reconocieron y lo enviaron al mundo. Lo enviaron a morir a manos de los romanos, que representaban el mundo de aquella época. Todo el poder económico, político, social, todo era representado por los romanos. José no reconocieron la autoridad que el Padre delegó en él y entonces lo enviaron a Egipto. Y del mundo vino el alimento para el pueblo de Israel. Y del mundo, la iglesia, todos los que creen en Cristo,
viene el alimento para unos y otros. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos las lámparas que está usando Dios para profetizar su palabra y llevar alimento. Entonces nos saca, y en el mundo donde dice de lo vil y lo menospreciado, recibe, siembra, crece y alimenta a todo el hambriento. Y entonces no dice Isaías que nuestro trabajo es liberar al cautivo, dar de comer al hambriento, a la viuda, al huérfano, al sediento, al que no tiene nada, al desamparado. Así quedó el pueblo de Israel, sin Cristo, sin Dios, atados a tradiciones de hombres. Así también estamos nosotros cuando no conocemos a Dios. De oídas nomás, sabemos que Dios existe, y ay, sí. Pero no hemos entrado a la profundidad de esos caminos inescrutables que dice ahí, e insondables. Entonces, ahora nuestro trabajo, preguntan, ¿cuál es? Somos iglesia. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tenemos un trabajo importante y ahora vamos a ir, porque es el mismo trabajo que tenía José. José fue el profeta de ese tiempo. No solo habló del juicio, sino que se encargó de llevar la palabra, el alimento que iba a saciar el hambre de su pueblo. Nosotros nos gusta llamarnos atalayas, nos gusta llamarnos discípulos, nos gusta llamarnos siervos, semejante palabra, esclavos, profetas y trompetas. Ándele, sí, esa es mi favorita, la de trompetas, porque una trompeta, la trompeta es el único instrumento de viento cuya onda sonora se esparce a más de 5 kilómetros de largo. Imagínense. Ahora, si pone eso en un cuerno de chivo, se amplifica más la señal. O sea, nosotros amplificamos la palabra. La palabra está aquí y empezamos nosotros a hablar la palabra acá, y luego la onda por acá y la onda por acá. Nos volvemos, ¿qué? Profetas. Todos. Los que decimos que amamos al Señor, los que decimos que estamos conformes, nos volvemos profetas. ¿Por qué? Porque llevamos la palabra profética, cuyo cumplimiento ya está registrado en la misma Escritura. Entonces es verdad según lo que dice Deuteronomio 18 y lo que se va a cumplir. Pero ¿cómo podemos ser profetas de verdad? Conociendo, dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿A quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea toda la gloria. Dice, pero nosotros ahora tenemos la mente de Cristo. Amén. Y tenemos la palabra profética más segura, porque bien hacemos en prestarle atención. ¿Para qué? Porque ahora somos lámparas, ahora somos luz para llevarlo. ¿Por qué la trompeta y una lámpara se parecen y están ejemplificados en la palabra? Porque ambas irradian a un rango de distancia muy, muy largo. ¿Ha usado una linterna en una noche oscura? No se queda hasta ahí o súbala en el cielo y pues parece ¿cómo se llama? El haz de luz se va hasta muy, muy lejos. Eso mismo nos está pidiendo el Señor a nosotros ahora. Que proclamemos esa palabra, pero no podemos tener la mente de Cristo, no podemos ser lámparas que alumbren oscuridad, no podemos ser sal si estamos insípidos, si no tenemos comida, si nosotros mismos no hemos empezado a comer. Y entonces dice Ezequiel capítulo 3, verso 1, lo siguiente. Y él me dijo, ¿quién le dice? Dios le dice, hijo de hombre, come lo que tienes delante. ¿Qué tiene delante cada uno de los que está aquí sentado? Una Biblia. Ezequiel 3:1. Una
Biblia. Cómasela. No literal, pero cómasela. Completito, hasta que no quede, hasta que estemos, porque luego en el caminar nos vamos a ir enflacando y otra vez hay que venir a comer. Entonces dice, y él me dijo, hijo de hombre, come lo que tienes delante, come este rollo y ve, habla a la casa de Israel. Abrí pues mi boca y me dio a comer el rollo. Come, ve, habla y come otra vez. Para que siempre haya un dar, pero recibir. Es un ciclo. Así como el agua viene, llega a la tierra, vuelve y sube a las nubes y baja y irradia la tierra, entonces ahora tiene plantas para darnos de comer, vuelve, se evapora y sube una y otra vez. Ve, come el rollo, ve, habla y vuelve a comer. Come el rollo, ve, habla y vuelve a comer. Y fertiliza también. Entonces, fíjese qué maravilloso es el Señor y cómo en lo natural nos enseña el fundamento espiritual del trabajo al que nos ha llamado, como atalayas, vigías, discípulos, como todo lo que nos gusta hacer y los apelativos que nos gustan ser llamados. Entonces, José entendió todo esto. José entendió que la única victoria posible para un ser humano es rendirse delante de Dios. Ceder su voluntad, rendirse en totalidad. ¿Para qué? Para que haciéndonos chiquititos en la mínima expresión, allí, en ese hueco donde nadie lo vio, entonces el Señor lo saque a la luz y dice la palabra que sea exaltado, el pequeño. El que no busca su gloria, el que ha dado toda honra y toda gloria a aquel que la merece, que es nuestro Señor. Entonces, ahora sí, y va a ser un poco rápido porque ya no tenemos mucho tiempo, pero vámonos a ir a Apocalipsis capítulo 10, por favor. Y vamos a leer del 8 al 10. Y dice así. Y la voz que yo había oído del cielo, la oí de nuevo hablando conmigo. ¿Quién habla? ¿Quién habla? El mismo Cristo, amén. Porque Dios es espíritu. Dios no tiene cuerpo, no tiene bocas, no tiene manos, pero tiene a Cristo. Y nosotros tenemos cuerpo, tenemos boca, tenemos mano, tenemos mente y tenemos el Espíritu Santo. Fíjese, en todo tiempo el Señor, por eso dice que somos a imagen y semejanza suya. No es porque nos parezcamos unos y otros, es por la constitución de cada uno de nosotros con relación a la constitución de Dios. Entonces dice, Apocalipsis 10 del 8 al 10, dice, y oí al 11, y oí la voz que yo había oído del cielo. La oí de nuevo hablando conmigo y diciendo, ve, toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Y entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito. Y él me dijo, tómalo, y devóralo. Te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Y entonces es cuando viene la mejor parte. ¿A quién le encanta así que la palabra lo confronte? No veo manos arriba. No. Y nos estorba, y nos molesta, y nos fastidia, y ya no quiero porque... Sí, qué cosa. Y no nos gusta. ¿A quién le encanta que la palabra lo confronte? ¿A quién le gusta saber que dice aquí, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo? Nuestra naturaleza es tendenciosa a hacer lo contrario. No te aferres a las tradiciones. ¿Cómo voy a dejar mi arbolito, mis adornos de Navidad? ¿Cómo lo voy a dejar eso? Si eso fue lo que me enseñaron. Como el del pavo.
Lo cocinaban cortado por la mitad. Oye, pero ¿por qué lo cocinas? No sé. Y resulta que era porque la abuela no le cabía en el horno. Así somos luego. Entonces, ¿qué dice la palabra? Entonces dice que tiene y fui y será dulce como la miel. A nosotros la palabra nos tiene que limpiar, tiene que desgarrar esos harapos. Al menos a mí me pasaba. ¡Ay, no, qué cosa! ¿Qué? ¿Mi aquellito? ¿Cómo? No, imposible, decía. Pero, exactamente. ¿Y sabe por qué es dulce como la miel? Porque ahora cuando hay un caído, un cansado, un hermano que necesita esa palabra que en un momento para ti fue trabajo, fue quitarte estos harapos para ponerte esa ropa nueva, se convierte en aliento y vida para otro. Esto que ahora sale de tu boca es lo que abunda en tu corazón. Muchas veces no entendemos el proceso, muchas veces no entendemos lo que estamos viviendo y renegamos de la situación. Muchas veces pedimos a Dios, Señor, no quiero, Señor, no me parece, Señor, yo creo que podría ser diferente. Pero ¿sabe qué? Cada cosa que Dios nos hace vivir tiene el propósito de convertirnos en verdaderos profetas de su palabra, en verdaderas lámparas que alumbren en la oscuridad, en verdadera sal que dé sazón a la comida. ¿Alguien ha probado comida sin sal? Particularmente no me gusta la comida sin sal. Eso de tacos sin sal, eso no. Dios quiere que seamos eso, el sabor, la sustancia. Exactamente. Y se tomé el librito, ya para terminar, tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. Importante palabra, tomé el librito y lo devoré, no dejé nada, me lo comí con ansia. Dice, y lo devoré y fue mi boca dulce como la miel y cuando lo comí me amargó mis entrañas. Y me dijeron, debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, muchas naciones, lenguas y reyes. A nosotros no nos gusta, o no sé a quién le encanta decir, oye, arrepiéntete porque el juicio está cerca, arrepiéntete porque la venida de Dios está cerca y si no te arrepientes, tu castigo es la muerte. Y a ninguno nos gusta. Entonces decimos, no, yo prefiero caerle bien a todos. Yo prefiero que me quieran. Y vamos a decir, pues Dios es amor y ya, y se acabó, todo lo perdona. Pero ahí está escrito que la paga del pecado es la muerte. Y si yo no llego al arrepentimiento, esa será mi paga. Pero no me encanta decirlo. Pero eso que Dios me lleva a decir en ese momento puede significar el punto de quiebre para que alguien se arrepienta. Y entonces Cristo haya ganado un alma más. Dios nos está hablando hoy a ser verdaderas atalayas, a ser verdaderos profetas que hablen su palabra. Así como José fue y le dijo, ¿usted cree que a José no le dio vaina a decirle al faraón, oye, es que pues, los otros 7 años son de hambre? O sea, sí te va a ir bien al principio, pero después no. Pero entonces, ¿qué hace el Señor? Fíjese la misericordia, dice, no te preocupes, haz esto. Ahora dice, sí, has pecado, pero tienes una oportunidad, se llama Cristo, ya dio la vida por ti, ya llenó el granero, para que ahora tú vayas ahí y recibas el alimento, el trigo. Entonces hoy Dios nos está llamando a eso, a profetizar, a hablar esta palabra profética más segura para que la gente se arrepienta sin miedo, sin temor, porque Dios ya ha hecho la obra y Él ya ha vencido al mundo por medio de Cristo Jesús. Entonces, bienaventurados son los que guardan la palabra de esa profecía. Bienaventurados son los que no tienen temor
por causa y que son perseguidos por causa de su nombre, porque de ellos, de nosotros, será el reino de Dios. Cristo viene por su iglesia, Cristo viene por estos que se han quitado los harapos y que les han dado vestidos nuevos. Cristo viene y va, y como escrito está, nos llevará a todos en la nube. Cristo viene y su palabra será cumplida. Ahora, ¿quieres ser el remanente que se vaya? ¿O quieres ser el que esté aquí en la gran tribulación? Sufriendo, terminando un proceso que ahora tienes la oportunidad de vivir. Es tiempo de dar gracias a Dios por lo que hace y no reprochar lo que permite. Dios da y Dios quita, y en todo tiempo es bendecido. Pues Dios los bendiga y Shabbat Shalom.